El corte con arco de plasma, también denominado PAC en sus siglas en inglés, separa el metal empleando un arco constreñido para fundir un área localizada de la pieza de trabajo, que al mismo tiempo elimina el material derretido con un chorro de alta velocidad. Se utiliza principalmente para cortar metales conductores como latón, cobre, aluminio o acero, también para todas las aleaciones, es decir, todo material que sea conductor puede cortarse con el proceso de plasma. El fundamento del corte por plasma se basa en elevar la temperatura del material a cortar de una forma muy localizada y por encima de los 20.000 grados Celsius, llevando el gas utilizado hasta el cuarto estado de la materia, el plasma, estado en el que los electrones se disocian del átomo y el gas se ioniza, es decir, se vuelve conductor. El procedimiento consiste en provocar un arco eléctrico estrangulado a través de la sección de la boquilla del soplete, sumamente pequeña, lo que concentra extraordinariamente la energía cinética del gas empleado, ionizándolo y, por polaridad, adquiere la propiedad de cortar. El equipo empleado para realizar el corte por plasma está constituido por un cortador de plasma, el cable eléctrico, la manguera de aire comprimido, tubo que envía la electricidad y aire comprimido a la antorcha, abrazadera y el terminal positivo. Cuando se enciende el cortador de plasma, la corriente alterna de 110 voltios pasa por la caja donde un transformador y un rectificador cambian el voltaje y lo convierten en corriente directa. Después llega a la antorcha, el aire comprimido se envía por el mismo tubo a la antorcha, al hacer contacto transforma el aire de estado gaseoso a plasma. El plasma sale muy rápido a más de 2000 km por hora. Parte del metal se vaporiza y el resultado es un corte increíblemente limpio. Observando el funcionamiento del corte con plasma, en el centro de la antorcha hay un canal con un electrodo negativo y los lados del canal son positivos. La diferencia de polaridad es esencial en la creación de plasma. Cuando el cortador de plasma funciona, la electricidad y el aire comprimido llegan a la antorcha por el mismo conducto, pero no llegan a hacer contacto. El aire comprimido llena el espacio alrededor del canal y el interior alrededor del electrodo. En cuanto a la corriente eléctrica llega al electrodo negativo y a la cara positiva de los lados, la atrae haciendo que salte de una a otra y creando un pequeño arco eléctrico. El aire comprimido en contacto con el relámpago miniatura se extiende intensamente y sufre un cambio de estado muy violento. El aire ya no es un gas, se convierte en una especie de sopa hiperenergética de iones positivos y electrones libres se convierten en plasma. Pero el plasma sigue confinado en la antorcha. Pero para cortar el metal debe salir, y es donde entra en juego el terminal positiva abrazado al metal. Convierte toda la superficie en positiva. Cuando la antorcha se aproxima al metal, este ofrece una superficie positiva mucho más grande que los lados del canal. El terminal positivo atrae toda la corriente eléctrica, por lo que no hay riesgo de electrocución. El arco eléctrico salta de los lados del canal a la superficie metálica y el plasma sale de forma instantánea por la antorcha. Entendemos por el arco generado en el proceso de corte de plasma se denomina arco transferido, como su propio nombre lo indica. El arco se genera en una zona y es transferido a otra. El corte con plasma, a diferencia del oxicorte, tiene un espectro de aplicación sobre materiales más amplio.
Su costo operativo es sensiblemente inferior al oxicorte y la facilidad de su operación hace posible trabajar con corte manual con plantillas de chapa con un acabado de la pieza prácticamente definitivo. Especialmente se puede destacar la versatilidad para cortar metales de espesores delgados, lo cual con oxicorte no sería posible. Otras desventajas del oxicorte son la baja calidad del corte y el efecto negativo sobre la estructura molecular, al verse afectada por las altas temperaturas y metales ferrosos, al cromo níquel, además del aluminio y el cobre. Adicionalmente, el corte con plasma es un proceso que brinda mayor productividad toda vez que la velocidad de corte es mayor, dependiendo del espesor del material hasta 6 veces mayor, lo cual entrega una razón de coste-beneficio mejor que el oxicorte. Además, con el corte por plasma conseguimos una mayor precisión y limpieza en la zona de corte que el oxicorte convencional. La tolerancia del corte con plasma está limitado al espesor del material a cortar, ya que en la actualidad un plasma manual corta hasta 1 pulgada, mientras que el mecanizado se reduce a 3/4. La energía empleada es la energía eléctrica y la termomecánica. Dentro de las aplicaciones del corte con plasma encontramos corte en bisel, el cual es el proceso de corte de una pieza con un borde que no es perpendicular a la parte superior de la pieza. Se hace para incrementar el área de superficie del borde para un soldado más firme y seguro. También el corte de acabado superficial. Al cortar piezas con detalles muy delicados o formas intrincadas necesita procesos capaces de producir sangrías muy delgadas. Encontramos el ranurado por plasma, la remoción de un metal usando un sistema de arco de plasma. Funciona de modo similar al corte por plasma. Un arco de plasma entre la antorcha y la pieza a cortar funde rápidamente el metal y un chorro de gas a esta velocidad barre el material derretido. También el corte de orificios. Muchas aplicaciones requieren la perforación de orificios para atornillar 2 o más piezas aparte. Cabe mencionar que también se emplea en la producción de chasis, partes de motor, corte preciso de piezas de metal. El corte por chorro de agua es un proceso que se realiza por medio de máquinas que permiten que salga un chorro de agua a una presión de hasta 60.000 psi, con el objetivo de cortar materiales de gran dureza. Estas máquinas constan de una bomba que les permite modificar la presión del agua para acoplarse al tipo de corte que se quiere realizar. Y la velocidad con la que sale el chorro de agua depende en gran forma de la presión con la que se está trabajando. Para un caso de 60.000 psi, el agua puede salir a una velocidad de hasta 1500 km por hora. Este proceso permite cortes muy precisos y que logran un acabado mucho más fino que otros procesos. Este sistema permite cortar materiales como el caucho, cartón, papel, fibra de vidrio, polipropileno, goma, entre otros, solo con el uso de agua. Pero hay casos en los que el agua no puede cortar materiales que poseen una gran dureza o un espesor muy grande, por lo que no es suficiente solo agua y se debe de agregar material abrasivo a base de arcilla, óxido de aluminio, olivino o arena sálica. El uso del agua con el material abrasivo permite cortar materiales más duros como metales, cerámica, vidrio, mármol u otro tipo de piedras. Gracias al material abrasivo se pueden cortar materiales de hasta 8 pulgadas de espesor. El uso del abrasivo no influye en el diámetro de la boquilla de corte, ya que ésta varía más en el tipo de corte y acabado que se desea. Se pueden hacer cortes de 0.08 milímetros hasta 0.45 milímetros de diámetro, con una tolerancia de 0.1 a 0.3 milímetros.
El corte por chorro de agua también permite hacer cortes sin ocasionar recalentamiento ni tensión al material. El chorro de agua puede cortar cualquier tipo de forma y material a una alta velocidad sin dañarlo o romperlo, incluso materiales como el vidrio, cerámica o piedras. Es por eso que se utiliza en fabricaciones en las que el material es muy delicado y se requiere mantener su apariencia original, así como también que no sea roto o astillado. Este proceso se lleva a cabo gracias a una máquina CNC que consta de un software por medio del cual simplemente se debe de agregar la forma que se desea cortar del material sin necesidad de mover otros parámetros más que la presión y velocidad del corte. Dentro de esta máquina el agua se lleva a una presión de hasta 60.000 psi que se logra gracias a una bomba intensificadora. Luego es transportada a la cabeza del corte, donde la presión se transforma en velocidad, que permite que el chorro de agua realice el corte. El abrasivo es alimentado por una válvula de dosificación, donde es arrastrado por la corriente de agua gracias al efecto Venturi. Posteriormente es acelerado a través del tubo de mezcla para poder salir por la boquilla. La boquilla del corte es una parte muy importante, ya que es por donde sale el chorro de agua junto con el abrasivo, y una mala configuración podría interferir en la precisión y calidad del corte. El corte por chorro de agua tiene muchas aplicaciones en la actualidad, como por ejemplo en la industria automovilística, en la que se utiliza para realizar el corte de los paneles de las puertas u otras piezas del vehículo. En la industria de la cerámica, donde el uso de otras herramientas de metal podría sufrir desgastes, así como también en la industria del calzado, donde se utiliza para hacer cortes al cuero y al caucho. El corte por chorro de agua es un proceso que utiliza energía eléctrica e hidráulica, y además de eso es un proceso amigable con el medio ambiente, ya que al no generarse calor en los materiales no despide gases contaminantes al medio ambiente. El corte láser es un tipo de proceso de separación térmica. El rayo láser incide en la superficie del material y lo calienta con tanta fuerza que se derrite o se vaporiza por completo. Una vez que el rayo láser ha penetrado completamente en un punto del material, comienza el proceso de corte real. El sistema láser sigue la geometría seleccionada y separa el material en el proceso. Dependiendo de la aplicación, el uso de gases de proceso puede influir positivamente en los resultados. Las ventajas de un láser para corte. Estas son las principales razones para usar un láser para el proceso de corte. Es adecuado para muchos tipos de materiales. Quiere decir que ninguna otra tecnología puede cortar tantos tipos diferentes de materiales orgánicos e inorgánicos. No es necesario ningún procesamiento posterior. Quiere decir que el láser es un proceso de separación en el que no es necesario ningún procesamiento posterior en muchos casos. Incluso sella los bordes de textiles tales como los sintéticos o de alfombras, para que no se deshilachen. Esto ahorra procedimientos posteriores al procesamiento, como el sellado mecánico o el lijado, según el tipo de material que se procesa. Alta precisión. Permite cortar geometrías muy finas de cualquier forma. Además, con la cámara integrada, puede reconocer marcas de registro y compensar automáticamente la ruta de corte. Incluso si la plantilla original se sale de la alineación, es girada o distorsionada. No hay desgaste de herramientas. Las máquinas de corte láser no están sujetas al desgaste, ya que el cabezal no tiene herramientas que pierden sus propiedades con el uso. Esto ahorra dinero en operaciones de trabajo continuo. ¿Qué materiales se pueden cortar con el láser?
Entre los plásticos tenemos poliamida, goma, polipropileno, tereplato de polibutileno, polisulfuro de fenileno, policarbonato, poliestireno, poliuretano, espuma, poliéster. Entre misceláneas tenemos madera, papel, ya sea blanco o de color, alimentos, cuero, tela, cartón, corcho. En metal tenemos láminas metálicas de hasta 5 milímetros. Entre las aplicaciones industriales del láser para procesado de materiales, se calcula que en torno al 60% de la actividad está dedicada al corte. Una de las industrias que mayormente absorbe esta actividad es la industria del automóvil y la industria auxiliar del automóvil. Es una herramienta necesaria en corte de precesieres en el proceso de fabricación de troqueles cortantes. Alternativa de coste aceptable al uso de troqueles cortantes. Se debe considerar esta aplicación únicamente en casos de series limitadas. Corte rápido de paneles de carrocería para el automóvil. Reduce el stock en series especiales, posibilitando cortar opcionalmente. Es posible que el sector auxiliar suministre un tipo de pieza que, dependiendo de opciones de venta del vehículo, pueda ser cortada o no en la cadena de producción de una manera opcional. Por ejemplo, justo en la etapa anterior al proceso de pintado. Las células de corte son flexibles y reducidas, y si incluyen un robot, adquieren todas las posibilidades de reprogramación y reutilización que introduce este último. Entre los materiales de corte láser tenemos acrílico, también conocido como PMMA o plexiglas. Acrílico es un termoplástico transparente que es ampliamente utilizado por su excelente resistencia al desgaste, resistencia, claridad y versatilidad. Contrapachado, hecho de capas delgadas de chapa de madera que se pegan con la veta alternando los ángulos. Este material ofrece resistencia y durabilidad. Hay diferentes tipos de madera disponibles para madera contrachapada. MDF, fabricado con madera formada por fibras fusionadas bajo los efectos de la presión y de adhesivo sintético caliente. El MDF es más denso que la madera contrachapada. Es barato, duradero y una buena opción para proyectos de la carpintería. Cartón, término genérico para el papel reforzado. El cartón se puede hacer con diferente resistencia, desde una disposición simple de una sola hoja gruesa de papel hasta configuraciones con capas onduladas. POM, termoplástico técnico ampliamente utilizado en el sector automotriz e industrial. Se adapta a usos técnicos, engranajes y bisagras gracias a su excepcional resistencia, estabilidad térmica y a prueba de disolvente. Aluminio, con una excelente relación peso-resistencia, el aluminio es un excelente material técnico metálico para piezas de ingeniería. Se utiliza en aeroespacial, automotriz y para usos estéticos. Acero. El acero tiene excelente capacidad de resistencia y permite un corte sólido. Se utiliza en muchos sectores como ingeniería y construcción. Acero inoxidable. El material metálico de corte láser, acero inoxidable, es muy resistente y no necesita tratamiento anticorrosión. Es adecuado para uso en exteriores y tiene una superficie lisa. Se puede utilizar para piezas mecánicas y estéticas. El tipo de energía utilizado en el corte láser es la energía eléctrica. El bruñido. El bruñido es un proceso circular con arranque de viruta dura que se realiza a una pieza rectificada previamente, con el objetivo de elevar la precisión y calidad superficial, además de mejorar la macrogeometría, cilindral, plasticidad y redondez. Es un superacabado a baja velocidad. La eliminación del material se logra a velocidades más bajas que en el rectificado. Por lo tanto, el calor y la presión se reducen al mínimo, dando como resultado el control excelente del tamaño y la geometría. El bruñido se usa generalmente para rectificar diámetros interiores
trabajos que pretenden alisar y mejorar la superficie por medio de piedras bruñidoras. El tamaño de grano se obtiene por el número de mallas de la criba por pulgada. En el bruñido se utiliza el abrasivo fino. Por lo tanto, el tamaño del grano está entre 80 y 600. Cuanto mayor sea este número, más fino es el grano abrasivo. Además, pequeños tamaños de grano producen superficies más lisas en la pieza que se está trabajando. La elección del material abrasivo depende de la característica del material de la pieza. Los materiales abrasivos más utilizados son el coridón Al2 o 3, el carburo de silicio CSI, nitruro de boro cúbico y diamante natural o sinterizado. Para aumentar la rentabilidad y alargar la vida de la herramienta, puede ser tratada con cera o azufre, preferiblemente cera por razones medioambientales. En el bruñido se utilizan aceites para dar una acción de corte más suave y eliminar el material que se haya desprendido. Además, hay que tener cuidado con el filtrado de este aceite, ya que si no se realiza adecuadamente, las partículas no filtradas pueden producir rayas profundas en la superficie. Los materiales más utilizados en el proceso de bruñido son los materiales no ferrosos, como aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre, aleaciones de titanio y aleaciones de magnesio. Materiales ferrosos, como aceros de carbono, aceros aleados, aceros inoxidables, aceros de herramientas, aleaciones de níquel y aleaciones de tungsteno. En el bruñido se utiliza una herramienta especial llamada piedra o barreta abrasiva para obtener una superficie de precisión y eliminar cualquier marca de rectificado. La piedra o barreta abrasiva va montada en un cabezal expansible, con una rotación de izquierda a derecha y un avance en la carrera vertical ascendente y descendente, igual a lo largo del material a bruñir. Está compuesta por granos abrasivos y aglomerante. Consisten en partículas de óxido de aluminio, carburo de silicio o diamantes unidas por arcilla vitrificada, resinas de caucho, carbón o metal. Las partículas abrasivas o arenas proveen la acción del corte. Deben ser capaces de resistir la presión requerida para la remoción del metal. El aglomerado debe ser suficientemente fuerte para mantener unida la arena abrasiva y lo suficientemente blando como para no rayar el orificio y retardar así el corte. La selección del abrasivo depende de la composición y dureza del metal, la terminación requerida especificada en tablas. Los abrasivos más utilizados son el óxido de aluminio, ampliamente usado en aceros carburos para fundiciones y no ferrosos, nitruro de boro cúbico, todos los aceros blandos, duros, finos, diamantes, encromados, metal duro, cerámicos, vidrios, nitrurados. Las aplicaciones del bruñido. Es muy utilizado en la fabricación de camisas de motores, bielas, diámetros interiores de engranajes, bloques de motor, compresores, frenos, embragues, bombas inyectoras y turbocompresores. Aunque la principal aplicación del bruñido es en superficies cilíndricas de interiores, también puede ser utilizado en otros tipos de superficies. El mayor campo de la aplicación del bruñido es de las superficies cilíndricas de interiores y exteriores, dando lugar al bruñido de interior y al bruñido de exterior. El bruñido puede aplicarse en toda clase de materiales de uso de industria y a diversos tipos de superficies, cilíndricas, interiores, exteriores, planas, pudiéndose mecanizar todo tipo de piezas, ya sean estriadas, con chaveteros, con orificios ciegos o escalonados, entre otros, satisfaciendo cualquier tipo de exigencias de trabajo como medidas precisas, corrección de óvalos, formas precisas, corrección de conosidad, calidad de terminación, mínimo de tiempo de mecanizado, corrección de deformaciones por tratamiento térmico, entre otras, relacionadas al tipo de superficie, tipo de abrasivo a utilizar,
así como también con la configuración de la máquina. La mayoría de los bruñidos son hechos en agujeros pasantes, rectos y simples, pero también en agujeros ciegos o con conicidad, siendo más difícil mantener la rectitud de estos. Y además no es posible bruñir hasta el fondo de los agujeros ciegos. Para el bruñido se utilizan máquinas bruñidoras. Estas máquinas usan el concepto de afilado y lo automatizan, dando como resultado una superficie interna precisa de calidad circular. El sistema funciona bien con generadores neumáticos o hidráulicos. Las máquinas bruñidoras pueden manejar variados tipos de piezas. Está el bruñido de interiores. La herramienta consiste en una especie de escariador de diámetro graduable y provisto de piedras abrasivas denominado bruñidor. Este bruñidor se fija al huesillo de la bruñidora. Es necesario colocarlo de forma coaxial por medio de un cabezal perpendicular. Al bruñir se producen dos movimientos que lo solapan. Movimiento giratorio de la herramienta bruñidora con una velocidad de 15 entre 90 metros por minuto. Un movimiento lineal de sube y baja de la herramienta bruñidora. Con estos dos movimientos se evita que el mismo grano repita la misma trayectoria sobre la superficie. Al producirse el cambio de sentido de la carrera se obtienen las marcas típicas en estrías cruzadas con el ángulo de estrella cruzada. Se suele utilizar un líquido de corte como medio lubricante, 80% petróleo y 20% de aceite universal, enviado con chorro fuerte. También existe el bruñido de exteriores. En este caso la pieza se sujeta en 3 puntos y se hace girar mientras la herramienta realiza un movimiento longitudinal oscilatorio variable. Con estos dos movimientos volvemos a evitar que un mismo grano repita la misma trayectoria sobre la superficie, como el caso del bruñidor interior. Entre las máquinas bruñidoras se diferencian las bruñidoras de huesillo horizontal. Son las de uso más extendido, permiten trabajar agujeros de hasta 150 milímetros. Las bruñidoras de huesillo vertical se usan especialmente para trabajos en piezas grandes y pesadas. Disponen de avances y velocidades entre 20 y 120 pies por minuto. En las bruñidoras siempre se debe de emplear un fluido para limpiar microvirutas provenientes de la herramienta y de la pieza, para refrigerar y para lubricar la acción del corte. Las ventajas que se pueden obtener del proceso de bruñido son las siguientes. 1. Buen acabado superficial entre 0.63 a 0.04 micrómetros. 2. Se produce un endurecimiento superficial debido a las dislocaciones generadas por la deformación. 3. Se puede obtener tolerancias estrechas y precisiones de IT1 a IT0. 4. Mejora las propiedades mecánicas de la pieza logrando alargar su vida útil. 5. Aumenta la resistencia del desgaste, ya que el bruñido se igualan las crestas y los valles. 6. Corrige los defectos que se hayan podido producir en las operaciones previas de maquinado, como puede ser cilindridad, redondez y planitud, entre otras. 7. Las piezas de la herramienta son intercambiables. Además, el mantenimiento resulta sencillo y fácil en cuanto al cambio de herramienta. Se utiliza de forma rápida, dando lugar a un ahorro de tiempo y aumento de productividad. 8. Reducir la rugosidad eliminando las crestas dejadas por operaciones de mecanizado previo, eliminando los puntos donde se inician grietas de fatigas y corrosión. 9. Induce a un estado de tensiones fuertemente compresivo en las capas más internas del material, dificultando la propagación de grietas de la fatiga que deberían superar el campo de tensiones compresivas para poder crecer. 10. Permiten una superficie que favorezca la formación de la película lubricante de aceite durante el funcionamiento del motor. El tipo de energía empleada es energía eléctrica, energía electromecánica y mecánica.
El proceso de granallado es una técnica de tratamiento superficial por impacto con el cual se puede lograr un excelente grado de limpieza y simultáneamente una correcta terminación superficial en una amplia gama de piezas metálicas y no metálicas. En forma general podemos decir que el granallado es el bombardeo de partículas abrasivas a alta velocidad, entre 65 a 110 metros sobre segundos, que al impactar con la pieza tratada produce la remoción de los contaminantes de la superficie. Un elevado porcentaje de revestimientos aplicados sobre superficies metálicas, como pintura, caucho, metalizado, enlosados, etc., no rinde los resultados esperados debido a una incorrecta preparación de la superficie a ser protegida. La aplicación de cualquier revestimiento sobre una superficie metálica requiere previamente una correcta preparación superficial con el fin de obtener la mejor resistencia en el tiempo a la corrosión, asegurando una correcta rugosidad que permita la adherencia entre la superficie y el revestimiento aplicado, y es lo que se pretende lograr con el granallado. Una correcta preparación de superficie depende del tipo de material base a ser tratado, como acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, otras aleaciones leves, etc. Depende del tipo de revestimiento a aplicar, como origen, espesor, dureza, etc. Del tipo de máquina granalladora utilizada, por turbina o por aire comprimido. Del tipo de abrasivo utilizado en el proceso de granallado, como granalla redonda, granalla angular, abrasivo mineral, etc. En líneas generales, el granallado es utilizado para la limpieza de piezas de fundición ferrosas y no ferrosas, piezas forjadas, etc. Para el escapado mecánico de alambres, barras, chapas, etc. Para el shot pinning, que consiste en aumentar la resistencia a la fatiga de resortes, elásticos, engranajes, etc. Para la limpieza y preparación de superficies donde serán aplicados revestimientos posteriores anticorrosivos, como pintura, cauchos, recubrimientos electrolíticos o mecánicos, etc. Se utiliza también en las baldosas. El granallado permite lograr distintas superficies y también se utiliza en resortes. Se utiliza también en el desgomado y limpieza de las pistas de aterrizaje y para la mejora del coeficiente de rozamiento transversal en carreteras, autovías y autopistas. Existen diferentes tipos de máquinas granalladoras, como por ejemplo la granalladora de plato, que consiste en una turbina de alto rendimiento y filtro de cartuchos con limpieza automática, con un diámetro del plato de 1000 milímetros. También la granalladora de tapiz de goma, que es para piezas a granel con capacidad de carga de 8 a 1100 kilogramos. La granalladora de tapiz metálico, para piezas de granel, de fundición, forja, etc., en las que el peso unitario por pieza es mayor. La capacidad de carga máxima de estas máquinas oscila entre los 1000 y los 300 kilogramos. La granalladora de gancho, para piezas colgadas en bastidor con capacidades desde 800 por 1200 milímetros hasta 2500 por 3000 milímetros y hasta 5000 kilogramos de peso. La granalladora de banda continua, para una gran producción de piezas que no deben golpearse entre ellas con la ventaja de su colación en línea con la producción. La capacidad de la cinta es de 600 a 1000 milímetros de anchura. La granalladora horizontal, para el granallado de barras, vigas, chapas, etc., con una capacidad de paso que oscila entre los 800 por 500 y los 2500 por 1000 milímetros. La granalladora para barra en continuo. Granalladoras con capacidad de barra de 5 a 28 milímetros de diámetro con gran capacidad de producción. Este tipo de maquinaria no precisa de un foso para su instalación. Material abrasivo. La combinación de los diferentes tipos de abrasivos junto a la presión, caudal de aire y diámetros de boquillas de salida nos permite abarcar una amplísima gama de trabajos a realizar y superficies a tratar. La combinación de estos factores también nos permite conseguir diversos tipos de acabados superficiales, pudiéndose ajustar a las especificaciones requeridas. Algunos ejemplos de abrasivos son la granalla, la bola de acero, escoria de cobre, silicato de aluminio, abrasivo vegetal, microesfera de vidrio y bola cerámica, etc. Algunos de los ejemplos de las aplicaciones en las que se utiliza el granallado en la industria son la agroindustria, donde se utiliza para la limpieza y eliminación de laminillas en discos de arado, también en superficies de chapas, perfiles y equipos previos al pintado, como también para superficies de llantas agrícolas previo al pintado.
también para eliminar laminillas y restos de soldadura. También en la industria de la aviación, donde en equipos portátiles se utiliza para la eliminación del caucho y restitución de la rugosidad en pistas de aterrizaje de aeropuertos, el shot pinning de partes de avión para aumento de resistencia a la fatiga y el despintado de aviones, como también se utiliza en la industria automotriz para la limpieza y preparación de superficie para carrocerías de camiones previos al pintado. También en la industria de petróleo y gas, donde se utiliza para la limpieza y preparación de superficies de tubos de gas y petróleo previo al pintado. Para el granallado y shot pinning de varillas de bombeo de petróleo. También para cúpulas de unión de varillas de bombeo previo a la metalización. La energía utilizada en estas máquinas es la energía eléctrica.